René Descartes, los grandes, la tríada trágica, religión, política, economía. Uno de los puntos de controversia más enconados acerca de la personalidad de Descartes es lo relativo a su religiosidad. Tanto su estilo de vida como la índole de su trabajo filosófico pueden dar pie para validar cualquier interpretación al respecto. A pesar de que él hace una larga y fundamentada disquisición filosófica para demostrar la existencia de Dios, se le ha considerado ateo o bien herético, pues se le identifica, como ya se ha dicho, con la Hermandad Rosacruz. La verdad es que Descartes se relacionaba por igual con fervorosos creyentes que con reconocidos escépticos, además de que su filosofía, a pesar de llegar a ser una profunda metafísica, presciende de la idea de un creador universal y se concentra en la fenomenología. Sin embargo, sería difícil pensar que no era un verdadero creyente, aunque desde luego desde una postura altamente refinada y mundana, en varias ocasiones opinó que le parecía apropiado que una persona se mantuviera dentro de los límites de la religión de su infancia, pero en su carta a Boetius señala que tanto los protestantes como los católicos adoraban al mismo Dios y deja entrever que no es reprobable que una persona opte por convertirse a otra religión si es conveniente para el desarrollo espiritual. En una carta fechada en enero de 1646, Descartes escribe a la princesa Isabel de Bohemia que su hermano Eduardo no cometía error alguno al cambiar de religión para casarse con Ana de Gonzaga, que era católica. Se ha dicho que durante su estancia en las Provincias Unidas, Descartes asistía por igual a las ceremonias católicas y protestantes. Respecto de sus convenciones de aquella época, resulta de interés una carta que escribió a Mersenne el 13 de noviembre de 1639. Cuando se ha dicho que asisto a los sermones de los calvinistas, se trata de una calumnia infame. Al expresar mi conciencia para deducir en qué pretexto podría estar basado, no encuentro nada, salvo que una vez por curiosidad fui con M de N y M. Hesdin a un lugar de Leiden para ver la congregación de cierta secta de personas que se hacen llamar profetas, y entre quienes no hay pastor, sino que cada hombre o mujer predica lo que cree en su inspiración. De modo que en una hora o dos escuchamos el sermón de 5 o 6 campesinos o comerciantes, y en otra oportunidad escuchamos el sermón de un pastor anabaptista que refirió cosas que eran tan absurdas y hablaba un francés tan extravagante que no logramos contener la risa, y pensé que se trataba de una parodia y no de un sermón. Pero en cuanto a las iglesias calvinistas, jamás en mi vida he estado en ninguna, salvo ese día en que vuestra carta se encontró en La Haya, el 9 de este mes, que era la fecha en que todos agradecían a Dios y preparaban fogatas para celebrar la derrota de la flota española en Nuis, esto es el 21 de octubre de 1639. Fui a oír a un pastor francés de quien todos hablaban con admiración, pero me comporté de modo tal que nadie que me viera pudiera pensar que yo estaba ahí como creyente, pues ingresé solo cuando se inició el sermón y permanecí en el umbral, y me marché cuando el sermón hubo concluido, pues no quería participar en ninguna de las ceremonias. Si hubiera recibido vuestra carta antes de esto, si siquiera habría asistido, pero es imposible evitar las habladurías de quienes se empeñan en decir necedades. Como ya hemos dicho, Descartes realizó un ensayo metafísico para demostrar la existencia de Dios, pero también comentó a Mersenne que ese desarrollo metafísico se fundamentaba en la física, por lo que partía de
un principio de observación científica. Un Dios confiable no podía romper sus propias leyes, que eran las de la realidad observable. Descartes comenta que estaba convencido de que el alma humana es una sustancia inmaterial y que su existencia es trascendente, es decir, que permanece más allá de la muerte. El asunto de la religiosidad del filósofo es de gran importancia para definir la configuración de su personalidad, pero en especial para entender los dos momentos en los que determinó el rumbo de su vida. El primer evento lo hemos desarrollado ya y es su encuentro con Beckmann el 10 de noviembre de 1618, que alcanzó su culminación un año después con el desarrollo del método analítico geométrico. Aquello definió el sentido de su vida como un filósofo de la naturaleza y su propio propósito último sería el encuentro con la verdad, pero no a partir de la especulación metafísica, sino en el terreno de la ciencia. Con este propósito en mente desarrolló su método matemático, escribió sobre mecánica e inició sus reglas para la dirección del espíritu, pero su decisión no estaba confirmada del todo. Su padre y su familia todavía tenían la expectativa de que René terminaría por sentar cabeza y dedicarse a la jurisprudencia. Tal vez huyendo de esa predicción, Descartes viajó por un tiempo a Italia, pero cuando regresó a Francia se encontró con toda una trama familiar que se había tejido en torno al objetivo de que tomara cargo del comisionado general de Châtellerault. Descartes tuvo que desplegar toda su astucia para liberarse de aquella disposición familiar. En 1925 se instaló en París y entre 1626 y 1628 hizo algunos viajes para supuestamente tenían objeto de revisar instalaciones militares y finalmente se refugió en una pequeña granja llamada Petit Barais, cercana a Châtellerault. En ese periodo manifestó que era su deseo el vivir aislado por una temporada, para dedicar todo su tiempo y concentración a sus reglas para la dirección del espíritu. Sin embargo, su estancia en Petit Barais fue breve. Al parecer, Descartes rechazaba esa vida sedentaria a pesar de creer que favorecía su capacidad reflexiva, pero esa era una creencia que no concordaba con la naturaleza de su obra y con su estilo de vida. Por el contrario, él necesitaba un tipo de experiencia agitado y cambiante, además de la relación con personas cuyo pensamiento estimulara su propia capacidad creativa. Tal vez con esa finalidad visitó a Beckmann el 8 de octubre de 1628 y le dijo que enviara un ejemplar de la geometría cuando llegara a París. Otra de sus importantes relaciones de aquellos tiempos fue el cardenal Pierre de Bérulle, quien en 1611 había fundado una fuerte institución de defensa católica llamada el Oratorio de París, la cual junto con la Liga Católica se había dedicado a presionar al gobierno francés para la concertación de alianzas con las fuerzas católicas, con objeto de combatir eficazmente a los protestantes y acabar con ellos. Para muchos de sus biógrafos, el encuentro con el cardenal Berulle fue, junto con los citados sueños, un elemento determinante para la adopción definitiva de un modelo particular de vida y de trabajo que dio lugar a la obra de Descartes. En una carta dirigida a su amigo Etienne de Villers-Sablé, Descartes deja ver su entrada al mundo intelectual de Francia por conducto del cardenal. ¿Has visto esos dos frutos de mi bella regla o método natural? Fui obligado a presentarlas en la conversación que entablé con el nuncio papal, el cardenal Berulle, el padre Mersenne y toda la digna y docta compañía que se había reunido en la residencia del nuncio para oír la presentación de la nueva filosofía
de M. de Chandoux. Fue ahí donde confesé a todos los presentes lo que el arte del buen razonamiento puede lograr para los que son moderadamente cultos y en qué medida mis principios son más sólidos, verdaderos y naturales que los otros que han cultivado y han aprendido. Tú estabas convencido de ello y me exhortaste a escribirlos y enseñarlos al público. Sobre esta reunión, uno de los participantes escribió lo siguiente. El cardenal Merul en especial apreció sobremanera lo que había oído y pidió a M. Descartes que le hablara en otra ocasión, en privado, sobre el mismo tema. M. Descartes, sensible al honor que suponía una propuesta tan halagueña, visitó al cardenal pocos días después y le habló acerca de sus primeras reflexiones sobre filosofía, que le habían permitido recibir la futilidad de los medios comúnmente empleados en ella. Indujo al cardenal a comprender los resultados que podían tener sus pensamientos si eran bien dirigidos, y la utilidad que tendría al público si su manera de filosofar se aplicaba a la medicina y a la mecánica, por lo cual la primera produciría la recuperación y conservación de la salud. El cardenal se entusiasmó con las propuestas de Descartes y lo exhortó a desarrollarlas lo más posible. Se dice que incluso apeló a su autoridad religiosa para mover la conciencia del filósofo, comentando que Dios había tenido a bien dotar a Descartes de una gran penetración mental, de manera que su tarea era algo más que un planteamiento intelectual, era un compromiso espiritual. Por lo visto, aquellas opiniones del cardenal fanático tuvieron un gran peso en Descartes. Al respecto escribe Bailet. Descartes siempre había sentido una gran admiración por el cardenal Merul y diferencia por sus consejos. Él consideraba que Merul era, después de Dios, principal autor de sus planes. Después de la muerte del cardenal tuvo la satisfacción de hallar algunos de sus discípulos, es decir, presbíteros, oratorianos, en cuyas manos encomendó la dirección de su conciencia todo el tiempo que vivió en Holanda. A pesar de la influencia espiritual que hubiese podido ejercer el cardenal sobre Descartes, su postura religiosa no se manifestó en esos tiempos más cálida o ferviente que antes. Lo más probable es que tanto Berulle como Descartes hubieran desplegado propósitos personales en su relación. Es casi seguro que el cardenal pretendiera involucrar al joven filósofo, a quien seguramente reconocía un gran talento en la Liga Católica, que hacía frente a los protestantes, lo que sería un objetivo político y no intelectual. Por su parte, Descartes seguramente consideraba la influencia del cardenal, tanto en el ambiente intelectual como en la corte, como una forma elegante y eficaz de salir de Francia y sobre todo superar las tensiones familiares y sociales que lo mantenían en un estado de incertidumbre. La religiosidad de Descartes se definió desde aquellos tiempos como una forma de respeto a las tradiciones, pero principalmente como un sentimiento amplio y abstracto de plenitud espiritual. En muchas ocasiones declaró con énfasis su catolicismo, pero también manifestó en la práctica su desprecio a los sacerdotes, con excepción de algunos con los que tuvo una relación de gran altura intelectual. Por otro lado, su posición respecto al protestantismo fue siempre lejana y respetuosa en la práctica, aunque en ocasiones se expresaba duramente de los calvinistas, pero solamente en presencia de interlocutores católicos, lo que revela el interés de ganarse su beneplácito, como era el caso del cardenal Berulle, por cuya instancia pudo viajar a las Provincias Unidas y lograr una cierta estabilidad económica, lo que le permitió seguir el camino que había decidido. A pesar de todo, Descartes vivió siempre con la sensación de ser perseguido.
En varias ocasiones pidió a su amigo Mersenne que no revelara su domicilio a nadie e incluso que mintiera respecto de su paradero, como si quisiera dar pistas falsas a sus posibles perseguidores. Esto pudiera interpretarse como un dato de prudencia en tiempos en que sufría las presiones familiares, pero una vez superado aquello da la impresión de una tendencia paranoica en la personalidad del filósofo. Descartes acostumbraba crear rumores falsos respecto de su ubicación o su trabajo. En sus momentos más prolíficos prefería decir que no estaba escribiendo nada o que se dedicaba a la práctica de la esgrima. Descartes proclamó piadosamente que su principal objetivo en la vida era la búsqueda de la verdad, aunque eso debe entenderse estrictamente en un sentido filosófico, pues en la práctica era su costumbre el difundir falsedades acerca de sí mismo y enmascarar todas sus actividades. Sus defensores opinan que, en rigor, eso no era una manera de escabullirse de los problemas y evitar compromisos, sino una estrategia de prudente alejamiento que era muy común en aquella época. La reina Cristina de Suecia decía que no poder disimular era no poder vivir. Descartes fue un fervoroso practicante del disímulo, lo que podemos considerar perfectamente razonable en una época marcada por grandes contradicciones entre la vida privada y la pública.